Nos encontramos con el ingeniero Hernán Bocco, ingeniero agrónomo, asesor privado de varios campos de producción agrícola, tiene bastante trayectoria en la agricultura, es un ingeniero experimentado, y bueno, tuvimos la suerte en campo biológico de que él recomendara nuestros productos y nosotros le encomendamos que por favor nos cuente un poco qué es lo que él vio de los cultivos que fueron tratados con Pseudomonas, que el nombre comercial es Biotac P. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, buenas tardes, Oscar. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo que les puedo contar es que realmente con este producto yo no lo conocía. Empecé a utilizarlo, recomendarlo, más que todo, cuando, cuando empecé a tener contacto con Oscar desde el punto de vista laboral. Empecé a utilizarlo parcialmente, esa es la realidad, y empecé a notar realmente diferencias en el estado del cultivo. Yo veía que en aquellos lotes donde había puesto la pseudomona, en el cultivo de soja básicamente, lo hice el primer año en el cultivo de soja, yo veía que el cultivo no se marcaba la diferencia entre los que son los sectores de bajo con los sectores de loma. Eso fue lo primero que noté a simple vista, en momentos en donde había algunos déficits hídricos, donde faltaba el agua. Yo veía que el cultivo no disminuía su volumen y por ende el potencial no se veía reducido con respecto a las partes bajas, y ahí me empezó a llamar muchísimo la atención. Entonces, como primera instancia, eso fue lo que me llamó mucho la atención, en donde digo, pucha, si yo en lo que veía antes, veía que en la zona de loma el cultivo se había resentido, cuando no faltaba agua, eran los primeros lugares, él caía en la boca, estaban de color más pálido. Cuando empecé a usar la pseudomona, le empecé a recomendar, yo veía que en las partes de lomas no sufrían el estrés hídrico como si lo veía en años anteriores. Entonces eso hacía que el cultivo se viese emparejado entre lomas y bajo cuando faltaba agua. Después empecé a sumarlo en algunos lotes en donde veía problemas de nemátodes. En soja, años en donde llovió un montón, la soja seguía con problemas y seguía con problemas, y era problema de nemátodes. Entonces, Melodogine, tengo entendido. exactamente, melodosina. Entonces, empecé a usarlo en soja, en esos lotes, y la verdad que fue contundente la manera de desarrollarse el cultivo. Eran cultivos en donde no pasaban los 2.000 kilos en esos ambientes, y pasaron a dar 2.700, 2.600 kilos de esos ambientes, y no necesariamente por exceso de lluvia, sino que cuando fuimos, agarramos una pala, fuimos al lote y sacamos una porción de tierra con raíces y plantas, nos dimos cuenta que los nematodes seguían estando, ¿no?, en la raíz principal, pero las raíces adventicias o las raíces secundarias que tenía el cultivo, que no es la especificidad de las raíces de la soja, que es diferente a lo que es el crecimiento de raíces, como por ejemplo el cultivo de maíz, se veían muchas más raíces secundarias, y eso casi seguro, no lo tengo medido desde el punto de vista estadístico, pero casi seguro que es al aporte de la pseudomona, que es al crecimiento de raíces, al crecimiento, a la toma de fósforo y todo lo que contrae o todo lo que conlleva la utilización de pseudomona. ¿Qué hice al año siguiente? Al año siguiente lo empecé a probar en diferentes zonas, y lo empecé a probar también en el cultivo de maíz. Lo que vi en otras zonas, en donde el año también ayudó bastante a lo que es las precipitaciones, en un lote, por ejemplo, de 5.000 kilos de rendimiento, tuve 30 kilos de diferencia, 35 kilos de diferencia a favor de la utilización de la pseudomona
que en 5.000 kilos no es fácil obtener una diferencia positiva, porque ya en 5.000 kilos para la zona nuestra, que es la zona de Río Cuarto, un poquito al norte, la realidad que el producto, aunque sea esa diferencia, hizo que el producto se pagara. La relación de diferencia de rendimiento hizo que el producto, por lo menos ese plus, hizo que se pagara el producto con todos los beneficios que tiene el producto en los microorganismos del suelo y todo lo que es la materia orgánica del suelo, que es lo que hoy estamos mirando muy poco. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a mirar, porque ahí empiezan a estar los plus con respecto a otros ambientes. Y en el cultivo de maíz, como dije anteriormente, que lo había probado hace 2 años, no el año pasado, sino el anterior, no vi una diferencia significativa en el cultivo de maíz. Yo creo que debe haber pasado por una cuestión de inoculación del cultivo de maíz, porque en la línea de siembra van, imaginémonos que por metro van 3 plantas, 3 semillas por metro, no es lo mismo que la soja. Entonces por ahí en la inoculación yo creo que puede haber plantas que han tenido y semillas que han tenido Pseudomonas y semillas que no. Entonces creo que ha pasado por ahí. Pero lo que yo vi es que el año pasado, que no lo utilizamos, la soja se comportó igual que el anteaño pasado, cuando hicimos la soja con la Pseudomonas. Entonces, creo que ese carryover que yo vi en el cultivo y vi que el cultivo evolucionó perfecto y no le vi ningún síntoma ante algún estrés de algún momento del ciclo del cultivo de la soja de este año, creo que está basado básicamente en el carryover que genera la Pseudomonas, en todo lo que es el aporte de fósforo y todo lo que es los microorganismos del suelo. Yo, la verdad que hoy, salvo que sean ambientes extremadamente buenos y sea un año muy bueno, yo lo sigo recomendando porque para mí sigue habiendo un plus importante, sobre todo en el cultivo de soja, un plus muy importante en lo que es los rendimientos promedio de los campos y el rendimiento promedio de cada lote. Hace que los rendimientos promedio de cada ambiente estén por arriba de lo que venía siendo sin el producto. Pero bueno, como dije anteriormente, no tengo análisis estadístico, diferencias estadísticas analizadas y medidas, solamente con el monitor de la máquina voy, cosecho, peso en la tolva y veo si tengo diferencia o no y cuánto es lo que tengo. Y lo otro es muy subjetivo, pero bueno, son cuestiones subjetivas de año tras año ver la evolución de los cultivos, cómo eran antes sin este producto y cómo son ahora con este producto. Básicamente eso. Nosotros en campo biológico estamos pensando para este año que por las predicciones que hay, va a ser un año bastante seco, por lo menos bastante anormal en la lluvia. Entonces, el consejo que se nos ocurre dar es de que bajemos un poco el fertilizante químico, que en definitiva es higroscópico y hasta puede tener una alta concentración en un determinado lugar y ser contraproducente para la planta cuando está ese estrés de sequía. Y sí, recomendamos aplicar menos fertilizantes minerales y usar Pseudomonas, que solubiliza fósforo. Solubiliza primero lo poco que le ponemos del fertilizante mineral y lo otro lo saca del suelo. Y ahí estamos bajando significativamente los costos, porque hablamos de una aplicación de Pseudomonas más o menos por hectárea de $6 contra 40, $60 del fertilizante químico. ¿Estás de acuerdo con la apreciación esta que nosotros hacemos? Sí, sí, sí. Mira, yo, como te decía, yo no conocí el producto. Empecé a utilizarlo hace 3 años, 4 años. Eh, y la realidad que desde que empecé a usarlo, yo empecé a recomendar dosis de fertilizantes bajas, alrededor de 30 kilos de un monoamónico, entre 30 y 35 kilos, que por ahí eso más o menos tiene una relación
de un poco más de kilos de super simple o más kilos de super triple. Pero yo hoy prefiero, por todo lo que comenté anteriormente y por los costos y por los números y por todo el beneficio que trae poner los $6 en Pseudomonas y no $20 más de fertilizante, yo estoy bajando las dosis de fertilizante químico y recomendando la aplicación de la Pseudomonas. Y la realidad que al principio tuve bastante miedo, te soy sincero, porque, bueno, era una experiencia nueva, pero hoy la realidad que no tengo ningún inconveniente en reducir las dosis de fertilizante, como te digo, más o menos estamos hablando de 15 unidades de fósforo, 30 de monoamónico, más o menos estamos hablando de eso, de 15 unidades de pentóxido. Eso no habría ningún tipo de problema ni ningún inconveniente de fertilizar con esa cantidad de pentóxido más la pseudomona, no hay ningún problema y es lo que yo estoy recomendando. Incluso para algunas siembras propias estoy haciendo también. Bueno, ingeniero, gracias por su tiempo y bueno, en algún otro momento a lo mejor damos un poquito más de información que tengamos sobre esto. La idea es contribuir un poco a que los productores puedan ajustar cada vez más las técnicas y por otro lado bajar un poco los costos y algo muy importante, respetar un poco más el medio ambiente, ¿no? Que es el objetivo de esto, y colonizar los suelos con bacterias, que es lo que estamos dejando de lado y tenemos que entrar a darle un poco más de importancia. Exacto, exactamente. Y lo que sí que tiene que es de muy fácil adopción. O sea, no es algo que uno tenga que armar una logística aparte importante, que sí por ahí lo tiene el maíz, que por ahí es un poco más complicado. La inoculación en soja es muy sencillo y te diría que, bueno, hoy hay técnicas mucho más profesionales para inocular soja y para que la semilla ya venga curada y todo ese tipo de cosas, pero la inoculación en el campo es muy fácil y este es un producto que se agrega muy sencillamente al inoculante. O sea que prácticamente no hay que hacer nada más que una cuenta de cuántos son los kilos que uno va tirando por tachada para saber cuántos litros de pseudomonas le pone a cada tachada y nada más. Pero en realidad es muy sencilla la adopción. Y como tiene un carryover, que creo yo, no tengo análisis estadístico ni nada científico, pero para mí sigue habiendo un carryover de esto, no hace falta hacerlo en el maíz, por lo menos lo que a mí me parece, y es muy sencillo aplicarlo en soja al momento de la siembra, y es 100% aprovechable. Y otra cosa que creo, que no sé si estoy seguro, pero no tengo mucho análisis, pero sí creo es que todo el crecimiento de la materia orgánica hace que la residualidad de productos, que hoy estamos tan complicados con todos los productos que estamos aplicando al suelo y todo lo que va quedando de residual en el suelo, todo el crecimiento de la microflora del suelo y todo el crecimiento de la materia orgánica o de los microorganismos que componen la materia orgánica ayudan a degradar esos principios activos y con eso también creo que hay un plus para los cultivos que vienen atrás, sobre todo cuando estamos haciendo rotaciones. Pensar que hoy para control de malezas difíciles estamos tirando una batería de productos tanto en maíz como en soja y que por ahí los tiempos nos empiezan a desfasar, creo que el crecimiento de la materia orgánica y la ayuda a los microorganismos ayuda a descomponer esos principios activos, dejando el suelo un poco más viable para el cultivo que viene atrás en la próxima campaña. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su contribución y nos veremos pronto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por dejarme participar. Un abrazo. Otro.